Bendiciones para todos. Como vimos el otro día, se viene el frío. Qué bueno que podamos estar juntos. Podríamos estar juntos, pero no en unidad. Pero nos ponemos de acuerdo, nos ponemos de acuerdo en un horario, en un lugar, nos ponemos de acuerdo para orar, nos ponemos de acuerdo para cantar, y ahora nos vamos a poner de acuerdo para oír la voz del Señor. Amén. Y cada vez que lo podemos hacer, no solamente, como decía mi esposa, es algo que alegra el corazón del Señor, porque fuimos creados con ese propósito de derramar nuestras vidas delante de Él en adoración. Pero también nos hace bien a nosotros, porque el estar en contacto, estar en comunión con el Creador, con el Hacedor, con nuestro Padre Eterno, con el soberano Dios, nos hace bien, porque fuimos creados para estar en esa conexión. Cuando el hombre y la mujer pecaron, lo primero que les pasó fue que tuvieron un gran remordimiento, ¿no? Y tuvieron temor y vergüenza y se escondieron, porque nunca habían estado en esa condición, saberse lejos de Dios. Y hermanos, cuando Jesús fue a la cruz, que la noche anterior estuvo con su alma afligida, siempre recordemos que no era por los clavos, ni por los azotes, ni por el derramamiento de su sangre, ni por la burla, ni por los golpes. Lo que ocurría en su corazón era el saber que la paga del pecado es muerte, y esa muerte es la separación de Dios, algo que jamás en la eternidad había experimentado, ¿sí? Entonces, por eso es que cada vez que nos reunimos y que adoramos el nombre del Señor, que le cantamos a Él, es un momento en el que nuestro corazón se conecta del Señor. No es que estemos desconectados, pero es que con lo cotidiano, con las tareas, siempre está el Señor en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Pero cuando lo hacemos como en esta noche, está en nuestra voluntad, ¿sí? Nos desenchufamos del resto de todo lo demás y nos conectamos solamente a Él, y eso nos hace tan bien. Amén. Por eso voy a compartir con la ayuda del Señor una palabra, y te invito a que abra su Biblia en el Antiguo Testamento, en el profeta Jeremías, libro de Jeremías, capítulo 11. No es muy extenso, pero sí vamos a leer varios versículos a medida que avanzamos, para repasar o meditar en lo que Dios nos va a hablar en esta noche. Jeremías capítulo 11, versículo 18 al 23, vamos a leer en el nombre de Jesús. Y dice así la palabra del Señor: Jehová me lo hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriña la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los castigaré
Los jóvenes morirán de espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Amén. Invito a que oremos. Señor, gracias te damos una vez más por el privilegio que tenemos de reunirnos en tu nombre. En verdad, cuando tú enseñaste que debíamos hacerlo, siempre pensaste en que en cada uno de los corazones de tus hijos habría un anhelo, un fervor de reunirnos en tu nombre, Señor. Allí, en esos momentos en los que nos reunimos, es donde se manifiesta tu poder a través del obrar de tu Espíritu Santo en el cuerpo, Señor. Y por eso te damos gracias, porque cada vez que lo hacemos, aunque humanamente tal vez no lo percibimos, es un lugar, un ambiente, un grupo de personas, un sonido de música, unas canciones, pero en nuestro espíritu, Señor, la vida que tú derramaste comienza a movilizarse y bendecirnos el uno con el otro, Señor. Y tú nos vas formando, nos vas preparando para que podamos, Señor, con ese poder que tú has derramado sobre nuestras vidas, ser testigos fieles ante esta humanidad que tan apartada está de ti. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí, tu bendición sobre cada una de sus vidas, sobre sus hogares, sobre su salud, sobre su economía, sobre sus trabajos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos escuchas siempre que oramos, Señor. Y en esta hora te ruego que nos des sabiduría, me des a mí el entendimiento y la gracia para transmitir este mensaje bajo la unción y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hace unos días estaba revisando unos apuntes, unos papeles, y encontré que hace unos meses atrás, estando reunido con estos pastores de diferentes países por Zoom, uno de los pastores, que es oriundo de México pero que vive en Canadá y que es psicólogo, estuvo compartiendo acerca de la salud mental, ¿sí? De la salud mental, en este caso de los pastores. Y meditaba en esto, ¿no? Porque esto que hoy estamos pasando a nivel global, de diferentes formas, no solamente con el tema de la pandemia, la guerra, las cuestiones económicas. Dicen que se puede producir una gran hambruna en la tierra, que sentirán, por supuesto, más fuertemente aquellos países que no tienen producción de alimentos, específicamente los de África, ¿sí? Pero toda esta presión, este estrés al cual estamos sometidos permanentemente, y aún en nuestra nación, es obvio, donde hay manifestaciones, donde hay robos, donde hay muertes, donde hay violencia, donde hay gente que quiere a veces tomar la justicia por mano propia, donde vemos la indiferencia por ahí de los gobernantes que como que viven en otra dimensión, así que está, mientras no le afecte a ellos, lo demás tienen que soportar. Pero todo eso va provocando un deterioro a veces en nuestra salud mental, ¿sí? Psicológica, que tendrá nombres de depresión, estrés, cansancio, agotamiento, desilusión,
frustraciones, etcétera, etcétera. Y generalmente, hermanos, cuando vamos a la Biblia encontramos un montón de ejemplos de oraciones de intercesión, de oraciones de gratitud al Señor, de oraciones de alabanza, luego de una gran victoria, luego de una gran jornada en las manos de Dios. Pero también encontramos en la Biblia otro tipo de oraciones, como las que muchas de ellas encontramos en Jeremías, en Isaías, en los demás profetas, en Habacuc, en los Salmos, en Lamentaciones, oraciones que hablan y que manifiestan el dolor, que manifiestan esa aflicción que hay a veces en nuestros corazones, ¿sí? Entonces en esta noche, hermano, Dios nos va a hablar acerca del lamento, ¿sí? Siempre hablamos de la victoria, de la alabanza, de la gratitud, de la fortaleza en el Señor. Y en el caso de las oraciones hablamos de la importancia de esa conexión con el Señor, de la intercesión, de la oración por los enfermos, de la oración por los gobernantes, de la oración por nuestra nación, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ver cómo también en nuestra oración, hermano, podemos expresar nuestras aflicciones, nuestro lamento. Y vamos a ver solamente con el profeta Jeremías cómo es que Dios escucha y cómo Dios responde a ese tipo de oraciones que a veces se producen porque por un lado sabemos que Dios es un Dios bueno, pero por otro lado nos preguntamos ¿y por qué del sufrimiento? ¿Y por qué le pasan cosas malas a la gente buena, incluyéndonos a nosotros? ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, y una de las cosas que vamos a ver también con Jeremías es que aún siendo llamado, porque él fue llamado a ser profeta de Dios, es aquel que transmitía mensajes que Dios le daba hacia el pueblo, nosotros también hemos sido llamados. ¿Sabías que fuimos llamados por el Señor? Cada uno de nosotros hemos sido llamados, tal vez no al oficio profético, a ser pastor o a ser evangelista, pero hemos sido llamados por Él. Y ese llamado, hermano, no nos exime de ninguna manera de ninguna crisis, de ninguna lucha, de ninguna prueba, de ninguna situación de tristeza. Al contrario, porque además de los salmos, de lamentaciones, de los profetas, Jesús también en Getsemaní oró su dolor. En Apocalipsis encontramos este tipo de clamor, de oraciones. Entonces vamos a ver en la vida de Jeremías esta oración. Recuerde, oración de dolor, oración de lamento, donde por ahí expresamos quejas. No es oración de queja y queja y queja, sino donde le expresamos al Señor cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos viviendo determinados momentos en nuestras vidas. El profeta Jeremías, hermanos, fue profeta del Señor por más de 40 años. Y él estuvo, cuando era joven, vio todo lo que fue la invasión, la cautividad asiria sobre Israel, sobre el norte, ¿sí? Sobre el reino del norte. Pero también él vio cómo empezó a crecer el imperio babilónico y cómo finalmente los babilonios atacaron Jerusalén, destruyeron el templo y se llevaron cautivo a gran parte del pueblo. Todo eso, en ese periodo estuvo el profeta Jeremías, y por supuesto Dios a través de él da palabras de juicio, habla de que iban a ser exiliados, de que iban a ser llevados a ese lugar, pero también da palabras de esperanza, que iba a haber un tiempo de restauración, ¿sí? Pero a pesar de todo eso, hermanos, Jeremías fue un profeta que tuvo una gran oposición en su ministerio.
no lo querían escuchar, no lo querían oír. Entonces, cuando leemos estos versículos, nos damos cuenta que Jeremías está sufriendo porque Dios lo llamó y la gente, los vecinos de él, la gente de Anatot en este caso, estaban complotando para eliminarlo porque estaban cansados de que el profeta le dijera lo que Dios le enviaba a decir, porque era durísimo, porque estaban lejos de Dios esa gente. Entonces él dice: yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendían que maquinaban designios contra mí. Y él de alguna manera está pidiendo ser vengado. Señor, si estoy haciendo tu voluntad, estoy respondiendo a tu llamado y me está pasando esto. Claro, él sufre por la situación que vive, pero también sufre porque no entiende el por qué Dios no actúa. ¿Sí? Si leemos los versículos que siguen, en el capítulo 12:1, dice, miren cómo conocían. Jeremías habla teniendo una comunión permanente con Dios, ¿no? Y por eso estas palabras donde él lo conocía al Señor: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. O sea, yo no soy quien para renegar, para cuestionar. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Está bien? Él está orando a Dios y le está diciendo: ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tiene bien todos los que se portan deslealmente? ¿Por qué le va bien al que hace las cosas mal? ¿Por qué? Y indirectamente está diciendo: y a mí me va mal, y a mí me persiguen, y a mí me quieren matar. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercano tú, estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Esa gente invocaba a Dios, hablaba de Dios, pero estaban lejos de Dios. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste. Eso estaba diciéndole recién de comunión. No cualquiera le puede decir eso al Señor, aunque sabemos que es así, pero él lo estaba diciendo como si estuviera conversando cara a cara con un amigo, ¿sí? O con alguien que estaba por sobre él. Y dice: y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Estaba hasta la coronilla, ¿sí? Estaba harto, ya no lo soportaba más y quería que interviniera Dios. Y hace una pregunta: ¿hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo por la maldad de los que en ella moran? Faltaron los ganados y las aves porque dijeron: no verá a Dios nuestro fin. Entonces, hermano, Jeremías sabe que Dios es justo, pero no lo ve hacer nada. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es soberano y esto y aquello, pero no hace nada en lo que estoy pasando. Al contrario, veo que los que hacen las cosas mal le va mejor que a mí. Entonces él se siente de alguna manera como traicionado por el Señor. ¿Cómo es posible? Yo respondo al llamado, yo te doy las palabras que vos me decís que dé, que son duras, son difíciles, y me persiguen, me hacen mal y a ellos les va bien. Es como que ve injusticia, ve impunidad, ¿sí? Y que estuviera en Argentina el profeta Jeremías. Pero hermano, Jeremías no esconde lo que siente delante del Señor. Sabe que Dios lo conoce, y conoce su corazón. Pero en esto que estamos hablando ahora de cuando oramos y nos alimentamos delante del Señor, es importante, hermano, que podamos ser sinceros delante del Señor y que podamos expresar lo que hay en nuestro corazón. Con temor, por supuesto, y con respeto. Él dice ahí:
Justo eres para que yo dispute contigo. Sin embargo, Señor, te voy a decir lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando. ¿Cómo vivimos nuestras confusiones? Porque a veces esto nos pasa a nosotros. ¿Cómo es posible que yo, un hijo de Dios, una hija de Dios, que quiero hacer las cosas bien, que me esfuerzo, que estoy llamado por el Señor, que le estoy sirviendo, que estoy tratando de dar lo mejor de mí, me pase todas estas cosas, todo esto, esta injusticia, esta maldad? Veo el crecimiento de los malvados, de las personas que están lejos del Señor. ¿Cómo vivimos, hermanos, nuestras emociones? ¿Cómo expresamos nuestras emociones delante del Señor? Porque hay veces, hermano, que tenemos el concepto, no, que le voy a decir a Dios, se va a enojar conmigo, Él ya sabe lo que me pasa. Pero Dios, hermano, requiere, al ver los ejemplos bíblicos, que podamos, hermanos, expresar lo que hay en nuestro corazón, aún en nuestra oración. Que podamos expresar nuestro dolor, nuestra frustración, nuestro cansancio, nuestro agotamiento, que se lo podamos expresar. Amén. Y nuestras dudas y nuestras preguntas, Señor, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Le decían, ¿hasta cuándo estará desierta la tierra? Por ahí, si leemos a Habacuc, tenía una oración parecida, ¿sí? En otro momento de la historia, pero parecida. Y vamos a ver en los versículos que siguen, el versículo 5 y el 6, que Dios le responde. Miren lo que le dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron gritos en pos de ti. No los creas cuando bien te hablaren. Y está diciendo que cuando dice que si corriste con los de a pie, son los de Anatot, ¿sí? Son los vecinos de él. Si con ellos tuviste problemas, ahora cuando te envíen que tengas que profetizar en Jerusalén, al reino del sur, es peor ahí, porque cuando habla de caballo y todo, porque estaba el rey, la corte del rey, los sacerdotes. Contra todo eso iba a tener que luchar, o la oposición iba a ser peor que antes. Incluso le dicen, ni siquiera confía en tu familia, porque aunque te hablen bien, no les creas, porque no están pensando eso. ¿Qué hacemos, hermano, con nuestras emociones en esos tiempos que vienen de aflicción? Que vienen, siempre vienen, hermano. Los hijos de Dios tenemos tiempos de aflicción, es bíblico, ¿sí? No es que no tengamos fe, o que cometimos pecados, puede ser que sean consecuencias, pero la aflicción siempre viene. Y en diferentes etapas, en diferentes momentos de la vida, por una enfermedad, por la pérdida de un ser querido, por algo que no salió como esperábamos, por diferentes situaciones, hermano, vienen momentos de aflicción sobre nuestras vidas, y es ahí, hermano, donde Dios nos invita a que podamos expresárselo, que podamos ser sinceros con el Señor y expresarle a Él cómo estamos en nuestro corazón, qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Y Jeremías, por supuesto que tendríamos que leer mucho más, pero vamos a ir al capítulo 15, versículo 1. Miren el mensaje que Dios le da ahora a Jeremías ya en Judá. Por eso le dice Dios, si has estado te han llevado la contra tus vecinos, los de Anatot, lo que viene es peor. Y le dice Dios, me dijo Jehová, si Moisés y Samuel, grandes intercesores, ¿no?, se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalo de mi presencia y salga. Dios también, hermano, estaba cansado de la actitud del pueblo. Y en el versículo 5
Dice, porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Hermano, este nivel de vínculo, de conversación con el Señor es fuertísimo. Y a veces uno lo lee y parece que, bueno, es histórica, que nosotros no pudiéramos tenerlo, pero sí, hermano. Sino que a veces no hemos tenido la persistencia de buscar al Señor, como lo buscó Jeremías, como lo buscó Isaías, como lo buscó Jesús, como lo buscaron los apóstoles. No conocemos la voz de Dios. No captamos cuando Él nos está indicando algo en nuestro corazón. Por eso es que Dios nos invita. Y está hablando acá que en situaciones tan difíciles, como Dios está tratando con el pueblo. Dice el versículo 8, sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y sobre los hijos, hice que de repente cayesen terrores sobre la ciudad. Y bueno, y sigue hablando los juicios de Dios por la dureza del corazón. Pero en medio de eso, hermano, es como lo que te está diciendo, viste, Jeremías, vos me pedías que yo tomara carta en el asunto. Bueno, estoy enviando mi juicio sobre mi nación. Yo no sé si esto le provocaba una cierta, porque lo que quería Jeremías es ver la mano de Dios. Bueno, ahora estaba viendo la mano de Dios, pero no sé si él estaba tan bien, porque en su corazón, hermano, seguía una aflicción. Cuando seguimos leyendo cómo él le hablaba al Señor. Vamos al versículo 15 de ese capítulo 14. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Y sigue diciéndole, Señor, yo no la estoy pasando bien porque vos me has llamado y por causa que yo he respondido en obediencia a tu llamado me están haciendo sufrir. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. O sea que Él incorporó a su vida sus palabras, las palabras de Dios, las creyó. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. No me agrandé, Señor, con la cosa que vos me estabas revelando. Pero me sentí solo. ¿Alguien se ha sentido solo? ¿O se está sintiendo solo? Porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? En el capítulo 2, el otro día leíamos que Dios se quejaba al pueblo, que dice, cavaron cisternas para sí y se alejaron de mí, que yo soy la fuente. Pero acá está diciendo, pero la fuente me está fallando. Es como ilusorio todo esto. Estaba herido en su corazón el profeta Jeremías. Hermano, lo que él pasó, lo que él vivió, la soledad que él padeció. En el capítulo 16 Dios le dijo que no se casara. Sé que estaba solo, no tenía amigos. Dios le dijo no tenía que andar tenés que presentarte en público cuando yo te diga que tengas una palabra. Así que él verdaderamente estaba solo. Entonces él esgrime todas estas palabras dando sus razones, como nosotros muchas veces lo hacemos. ¿Y cómo está siendo nuestra vida en estos momentos? ¿Sí? Con las preocupaciones, con las cargas. ¿Qué quisiéramos que el Señor comprendiera o entendiera que nos está pasando? Pensando que Él no sabe, pero Él lo sabe, ¿sí? Pero ¿qué
¿Quién nos gustaría tener la certeza que Él se da cuenta de lo que nos está pasando, lo que nos está ocurriendo en nuestro corazón? ¿De qué amenazas esperamos ser cuidados como Jeremías? ¿Y qué va a pasar? Y el trabajo, y esto, y aquello, y la enfermedad, y la crisis. Entonces Él da sus razones al Señor y presenta con honestidad todas sus emociones. No le esconde nada al Señor, ¿sí? ¿Qué le responde el Señor? El versículo 19, vamos a leer. Pero tanto así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Estaba diciendo, vos estabas diciendo que no tenés sanidad, que tu herida ha sido desahuciada, que no ha admitido curación. Vos te estás apartando de mí, vos te estás alejando, tenés que volverte a mí, tenés que arrepentirte. Está bien, te entiendo tus razones. Dios no lo está castigando ni lo está retando, pero lo está alentando, ¿sí? Tenés que devolverte a mí, porque yo te puedo restaurar. Pero lo que estamos analizando, hermanos, es que cómo cuando oramos y expresamos lo que está en nuestro corazón con sinceridad delante del Señor, con temor reverente delante de Él, cómo el Señor está presente y cómo allí encontramos sanidad. Vieron que cuando hay mayormente problemas de tipo psicológico y demás, estrés, lo que fuera, cansancio, ¿a dónde nos mandan? ¿A dónde nos mandan? Al psicólogo. ¿Y qué hace el psicólogo? Yo no he ido nunca, pero más o menos sé. Mi mamá tiene que ir, y bueno, te hace preguntas, te hace decir lo que te está pasando, lo que te atemoriza, lo que te frustra, es más, ahora están los coaching ontológicos, ¿sí? Que no hacen nada de psicología, nada, te hacen hablar, para que vos encontrés cuáles son, dónde están las trabas personales, una cosa así, ¿sí? Ni ellos se saben definir. Pero lo que está diciendo el Señor es: vayan, hagan todo lo que tengan que hacer. Está bien todo eso, porque son herramientas. Ahora si hay heridas, si hay dolencia, si hay aflicciones que han ocurrido aún por responder a mi llamado, por ser fieles a mí, por no dejarse llevar por el mundo, tenés que saber que yo tengo poder para sanarte y restaurarte y que permanezca delante de mí. Amén. El Señor está presente, hermano. Vamos a Jeremías 20, porque podríamos leer todo. Después del capítulo 19, que da una profecía muy dura, vamos al capítulo 20, versículo 1. El sacerdote Pasur, hijo de Immer, ahí está, ya está luchando contra lo que dijo el Señor, contra los caballos, contra los sacerdotes, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba esta palabra, la anterior, ¿no? ¿Y qué hizo? O sea, Dios le dio a Jeremías una palabra para darle al pueblo. ¿Y qué hizo el sacerdote? Y azotó Pasur al profeta Jeremías y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. El día siguiente Pasur sacó a Jeremías del cepo y le dijo entonces Jeremías: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, es terror por todas partes. Porque así ha dicho Jehová: he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán,
y a todo Judá entregaré en mano del rey de Babilonia, y los llevará cautivo a Babilonia, y los matará a espada. Entregaré así mismo toda la riqueza de esta ciudad, todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos sus tesoros a los reyes de Judá en mano de sus enemigos, y los saquearán, y los tomarán, y los llevarán a Babilonia. Y tú, Pasur, y todos los moradores de tu casa irán cautivos. Entrará en Babilonia, y allí morirá, y allí será enterrado tú y todos los que bien te quieren, a los cuales has profetizado con mentira. Dios le da una palabra, por esa palabra lo azotan y lo ponen en un cepo, y al otro día le da otra palabra peor. Un mensaje fuertísimo. Y hubo un momento, hermanos, que Jeremías ya no quería hablar más. Versículo 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicarían. Quizás se engañará, decía, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados de gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y bueno, y después sigue hablando, maldito el día en que nací, cómo no me morí cuando estaba en el vientre de mi mamá. Bueno, todo eso, hermano, le estaba expresando el profeta. Pero ese es su lamento, hermano, ese es su dolor. Entonces, este tipo de oraciones, hermano, también está en la palabra del Señor. Y hay veces que sería aconsejable no copiar, pero sí ver si no es necesario que nosotros expresemos una oración al Señor cuando estamos en esta situación de aflicción y dolor. Hablarle al Señor de nuestros temores, de nuestras confusiones, de nuestros dolores, de nuestro agotamiento, de que cuántas veces, Señor, ¿para qué te dije que sí? Como decían, ¿para qué? A la final, desde que te estoy sirviendo, desde que me he puesto en tus manos, tengo más inconvenientes, tengo más problemas. ¿No nos ha pasado así? Esto es la Biblia también. Entonces Dios nos habla de que podemos ir ahí, y nos está haciendo una invitación. Aquí hay gente en la Escritura que me buscó, no para quejarse simplemente, sino para exponer su corazón, para abrir su corazón delante de mí. Si bien yo ya sabía lo que estaba, pero a mí me agradó que fueran sinceros, que me expresaran, y yo siempre estuve ahí, y yo siempre le respondí. Y Él siempre va a estar, y Él siempre va a responder. Y en ese proceso, hermano, como le decía recién, los psicólogos nos escuchan, nos hacen hablar, ¿sí? Hacen hablar a las personas, y ya eso es algo que los descarga emocionalmente. No se soluciona del todo, pero el hecho de contar algo, de sacarse algo que está en el corazón, hace que tengan cierto alivio. Lo que Dios está diciendo es, esto es lo que yo puedo hacer. No soy el psicólogo, soy el creador, soy el que te llamó, soy tu hacedor, soy el que quiere que te vaya bien, soy el que te ama, soy el que estoy a tu lado, soy el que se levanta al lado tuyo como poderoso gigante. Te podés ver muy pequeño ante las dificultades, ante el dolor, ante la crisis, pero yo soy el grande acá.
Y mientras vos estás a mi lado y estás creyendo y estás abriendo tu corazón, yo te voy a sanar. Hay corazones, hermanos, que necesitan ser sanados. Y el Señor está invitándonos en esta noche a que podamos expresarle a Él nuestro dolor. Cuando Jesús oró en Getsemaní, hermanos, hizo eso. Y cuando le dijo, Señor, pasa de mí esta copa y no sea como yo quiero, sino como tú quieres, estaba hablándole de lo que yo le decía al principio. No de que no quería ir a la cruz, que le pegaran, que lo clavaran en la cruz, sino el tema era experimentar la separación de Dios. Que lo vivió. Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque, hermano, un Dios santo no podía estar ahí mirando el pecado del mundo cargado sobre su Hijo. Así que, hermanos, vamos a terminar Lamentaciones 3:31. Dice la palabra, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. Si aflige, no es que Dios nos aflige a propósito, si permite la aflicción, también se compadece. Él sabe, Él se pone en nuestro lugar. Y ahora estamos en mejores condiciones porque Cristo vino y ocupó nuestro lugar. Él sabe mejor. Por eso es que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, dice la palabra. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y Mateo 11:28, ¿qué dice el Señor? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, en este tiempo necesitamos estar bien, físicamente, espiritualmente, emocionalmente y mentalmente. A ver. Y ese equilibrio solamente es posible cuando buscamos a Dios, cuando estamos conectados con Él, no cuando solamente lo buscamos en nuestra necesidad. Cuando hay una búsqueda permanente y aún en los momentos de aflicción seguimos buscándole y expresándole tal cual nos sentimos al Señor en nuestro corazón. Él no se va a ofender, Él no nos va a castigar, pero nos va a alentar. Por eso le decía a Jeremías, mirá, has estado luchando contra los que caminan de a pie, pero ahora vienen los carros, vamos, tenés que seguir adelante, no te quedes. Y Jeremías decía, quise apartarme, quise dejar de decir tu palabra, pero no pude, había un fuego. Por eso, hermanos, eso es buscar la presencia del Señor. Ese fuego es la presencia del Señor en nuestros corazones, y eso lo encontramos solamente cuando le buscamos a Él y le expresamos y abrimos nuestro corazón. Él está, Él nos escucha, pero Él también nos sana. Amén. Algo que debemos recordar para ir terminando: el pecado, la injusticia y la muerte no tienen la última palabra, porque eso es lo que nos afecta tanto, ¿no? El pecado, la maldad, la injusticia, la impunidad pero no tienen la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Y quien puede traer sanidad, porque Jeremías vio todo eso, vio que se llevaron cautivos, que destruyeron todo, pero nada de eso le traía aflicción, se cumplía lo que Dios le había dicho. Pero lo que trajo sanidad a su corazón fue derramarse delante de la presencia del Señor con sinceridad, expresar todas sus emociones y permitir que el Señor iniciara ese proceso sanador sobre su corazón. Amén. Vamos a terminar con un salmo, Salmo 107, versículos 19 y 20, solamente esos dos versículos. Este habla de cómo Dios libra de la aflicción, pero miren qué detalle de parte del Señor. Pero clamaron a Jehová en su angustia. Salmo 107, 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia.
¿Qué hizo? Los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Amén. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Dios. Así que no sé cómo, si en los últimos tiempos, en los últimos meses, en los últimos días, la última semana, ha estado viviendo o carga con alguna aflicción, con alguna herida, por cuestiones que han pasado. Es necesario que usted sea sanado. Es necesario que la sanidad que proviene del Padre, ¿sí?, los quebrantados de corazón, dijo el Señor Jesús, pueda ser encontrada en Él. Es en Dios. Él, aquellos que clamaron en la aflicción, Dios los libró, pero envió su palabra y los sanó. La palabra es sanadora. ¿Eh? La palabra de Dios es poderosa y puede revertir, porque su palabra se cumple. Si hay algo que comprendió Jeremías, que lo que Dios decía era así, pero también cuando Él envía una palabra, hermano, específica para nuestros corazones, será sanadora, será fortalecedora, restauradora, ¿sí? Así que en estos tiempos que estamos viviendo, sin importar la edad, porque ahora, cuando yo era más chico, los que estaban afligidos eran los grandes, ¿sí? Siempre, porque los problemas grandes los tenían los grandes. Ahora ya también ese nivel de estrés, depresión, de inquietud llega hasta los más chicos, ¿sí? Entonces hay que enseñar a ir al Señor, a buscar al Señor, a encontrar en Él la sanidad, a expresarle nuestra angustia, nuestra aflicción. Él no tiene problemas, Él no tiene dificultades, Él no tiene problema que le expresemos todas nuestras razones al Señor. No tiene ningún problema. Pero cuando lo hacemos, hermanos, Él opera a través de la palabra y su Espíritu Santo y trae sanidad a nuestro corazón. Tal vez este sea un tiempo de levantar ese tipo de oraciones, ¿sí? Oramos, intercedemos, oramos y clamamos por los gobiernos, oramos y clamamos por la familia, oramos y clamamos por los enfermos, pero también que podamos tener una oración en la que podamos expresar nuestros lamentos, nuestros dolores, nuestras angustias a un Dios que todo lo puede y que se levanta como poderoso gigante al lado nuestro. Él parecía que se caía, Jeremías que ya no daba más, pero podía ver la mano poderosa de Dios levantándole, sosteniéndole y ayudándolo a transitar en ese tiempo, aún en un servicio que fue rechazado, que fue desoído, pero que hizo lo que tenía que hacer. Amén. ¿Habrá alguien que necesite que el Señor sane su corazón? ¿Habrá alguna herida? Nuestros pensamientos está desahuciada, ya no se puede hacer más nada. Para el pensamiento de Dios no es así. Amén.